Bienvenidos al vídeo donde se muestran paso a paso las acciones a seguir en el montaje de un pulsador. Primero comprobaremos si todo funciona. Cogeremos la guía o carril y probaremos si el eje del joystick se desplaza sin problemas. En el caso de no encajar bien, procederíamos a lijar con la ayuda de una lija. A continuación, cogemos la tapa superior y probamos que la guía encaje en su sitio. Hacemos lo mismo con la placa pequeña, tal y como veis en el vídeo. Por último, cogemos la tapa inferior y comprobamos también si encaja y coinciden los agujeros donde se colocarán los tornillos. Ahora cogemos el joystick y el eje del joystick y probamos si entran bien. Seguidamente procedemos a pelar el cable para poder unirlo al microinterruptor. Se pela una longitud aproximada de 1 centímetro o 1,5 centímetros con ayuda de la parte posterior de las tijeras. Retiramos la pantalla de hilos de cobre y la cortamos. Acto seguido, pelamos los cables blanco y rojo del interior. El siguiente paso es soldar los cables a las patillas del microinterruptor. Para ello emplearemos estaño y un soldador de estaño como se puede ver en el vídeo. Una vez unido el cable, es importante no moverlo por unos segundos para que no se separe, aunque el estaño sea un material que se enfría y endurece rápido. A la hora de soldar los microinterruptores que irán posicionados debajo de la placa pequeña central, los uniremos en la disposición que veis en el vídeo. Atención, por uno de los microinterruptores situados en un extremo abierto, lo uniremos a uno de los cables tal y como se ve en la imagen. Atención, uno de los microinterruptores situados en un extremo abierto lo uniremos a uno de los cables tal y como se ve en la imagen. Pegaremos el conjunto de microinterruptores en la parte central de la tapa inferior con ayuda de pegamento de contacto o pistola de silicona. Importante que esperemos a que seque. Pasamos los cables negros por los orificios de la tapa superior. Hacemos lo mismo con los otros 5. Para pegar los microinterruptores a la parte interior de la tapa superior, utilizaremos de nuevo pegamento de contacto o pistola de silicona. Debemos esperar hasta que haya secado por completo. Es importante que el micropulsador no sobresalga mucho, pero que tampoco quede escondido dentro de la tapa. Debemos buscar por tanto la posición óptima para facilitar su pulsación con el joystick. Para impedir que los cables se muevan en el interior, los pegaremos con silicona a las paredes laterales de la tapa. Situamos el carril dentro de la tapa en el lugar que corresponde y lo fijamos con los 4 tornillos de 12 milímetros usando el destornillador. Nos aseguraremos de que están bien apretados. Para montar el joystick, volvemos a comprobar que encaja el eje con el cabezal y lo unimos usando el tornillo de 30 milímetros. Lo situamos dentro de la estructura del pulsador. Repetimos el proceso anterior haciendo lo mismo con el cable correspondiente a la tapa inferior. Lo pasamos por el orificio restante y lo fijamos con silicona. A continuación colocamos el joystick en un lateral para poder depositar la placa pequeña en su lugar sin problema. Acto seguido cerramos el pulsador colocando la tapa inferior haciendo que coincidan los orificios de los tornillos. La fijamos con 4 tornillos de 16 milímetros. Para colocar los cabezales jack macho, cogemos cada uno de los cables y hacemos el mismo procedimiento que al principio. Retiramos la pantalla de hilos de cobre y pelamos los cables rojo y blanco. Desenroscamos la parte negra del cabezal y por ella introducimos nuestro cable negro. Los cables rojo y blanco se sueldan con estaño a cada una de las patillas metálicas del conector, habiendo sido previamente separadas un poco. Una vez los cables están soldados, volvemos a juntar un poco las patillas metálicas del conector jack macho. Después volvemos a enroscar la parte negra del cabezal que protege a los cables. Conectamos el adaptador con un cable USB al ordenador y después conectamos al adaptador el resto de 5 cables que tenemos, comprobando si son correctas las direcciones del movimiento del cursor. Probamos las veces que haga falta. Con el fin de que los cables no se suelten, podemos sujetarlos con una brida. El sobrante lo cortamos con una tijera. Para concluir,
Colocamos por debajo de la tapa inferior 4 pegatinas antideslizantes para facilitar la adherencia del pulsador a la superficie donde lo coloquemos y que de ese modo no se resbale. Estos serían todos los pasos a seguir en el montaje del pulsador. Esperemos que les haya sido útil. Nos vemos.